Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien después de una buena semana, sin duda que han tenido. Algunos estuvimos enfermos después del campamento, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos vivos y con deseos de estudiar la palabra del Señor, amén. ¿Qué libro estamos estudiando por este tiempo? Primera de Corintios, muy bien. Un libro interesante, ¿no? Mostrándonos una iglesia con muchos problemas, como muchas iglesias los tienen y tal vez los tenemos nosotros también. Pero sin duda nos vemos edificados a través de esta carta que Dios permitió que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia en Corinto. Hoy el título es Glorifica a Cristo con tu cuerpo. Glorifica a Cristo con tu cuerpo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6. Si de pronto Juanito me colabora allí en 1 Corintios capítulo 6, versos 12 al 20. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, todas las cosas me son lícitas. ¿Conocido ese versículo? Bastante, ¿no? Pero no todas no son de provecho, no todas convienen, dice la Reina Valera. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y la iglesia dice, amén. La última iglesia a la que nuestro Señor Jesucristo habla en el libro de Apocalipsis, ¿recuerdan cuál es? La iglesia de Laodicea, ¿sí? Y es comparada esta iglesia con muchas iglesias hoy día. ¿Por qué? Porque al ser la última iglesia a la que el Señor le habla, algunos piensan que estamos en el tiempo de la iglesia de Laodicea. ¿Y por qué dice que es comparada? Porque en esa iglesia reinaba el orgullo, reinaba la autosuficiencia, la religiosidad y el libertinaje. Características que muchas iglesias hoy en día también tienen y que la iglesia de Corinto también la tenía. Y el Señor exhortaba a la iglesia de Laodicea, recuerden, a que no fuera tibia, sino que fuera fría o caliente. En el contexto geográfico, la Odisea queda en un lugar, o quedaba en un lugar donde no habían aguas sanas, eran aguas tibias porque provenían de unos termales y de un río frío que pasaba, y cuando se unía ese agua llegaba allá a la Odisea dando unas aguas tibias contaminadas. No es que frío es que es un tipo que no cree en Dios, o que está muy mal con Dios, y que caliente es que está súper bien con Dios. No, lo que pasa es que el agua fría o el agua de termal es beneficiosa para la salud, amén. Pero el agua tibia contaminada, no. Y hay iglesias que han pervertido la doctrina de Cristo y son tibias. Y cuando una iglesia entra en tibieza espiritual, entra de todo. Entonces empezamos a aceptar todo lo que el mundo dice, todas las filosofías del mundo. ¿Estaba pasando eso en Corinto? Sí, el gnosticismo, el hedonismo había entrado en la iglesia. Igual pasó en la iglesia de Colosas. Y así pasa en una iglesia que es tibia espiritualmente,
fácilmente entran todo tipo de doctrinas y entonces empieza ese orgullo religioso a surgir en la iglesia, ¿no? Empieza a surgir el permitir cosas, que eso no tiene nada, eso que tiene de raro, y empieza el libertinaje en las iglesias. Eso es lo que estamos viviendo en muchas iglesias hoy día. Y en el pasaje de hoy, Pablo vuelve a tratar un tema que ya mi hijo Cristian había tratado hace unos 20 días, y es el tema del pecado sexual. ¿Sí? Sino que en ese tiempo, o en ese momento, perdón, del capítulo 5, Pablo está hablando de un tema específico de pecado sexual, y es que un hombre se acostaba o tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y es tan fuerte Dios a través del apóstol Pablo allí, que ¿qué pasó con este hombre? Lo sacaron de la iglesia y dijeron, el tal se ha echado. ¿Por qué? Porque puede contaminar ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. A propósito, en el capítulo 6 vuelve y sigue hablando de inmoralidad sexual. ¿Por qué será? Porque sin duda este pecado tiene mucha importancia en toda la palabra de Dios, y no es que esté diciendo que sea un pecado que esté por encima de todos, no, pero para Dios sí tiene una diferencia grande, y eso es lo que hoy vamos a mirar. En el capítulo 6 vamos a mirar más la gravedad que trae en el cuerpo nuestro y en el cuerpo de Cristo el pecado sexual. A propósito, si eres consciente de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si eres consciente que tú perteneces al cuerpo de Cristo, yo te pregunto, bueno, ¿cómo te va con el cuerpo? ¿Lo estás cuidando? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo bien? Porque somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidarnos, ¿no? ¿Lo estás ejercitando? ¿Lo consientes? Pero lo más importante, ¿qué estás permitiendo que entre en tu cuerpo? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu cuerpo? Hoy estaremos centrados en el cuerpo versus esa pelea, el pecado sexual. Y vamos a mirar tres verdades al respecto de este tema, aquí en este pasaje de 1 Corintios 6, del 12 al 20. ¿Preparados? Preparados. Bueno, una primera diapositiva. Vamos a mirar un primer punto en este tema de cómo debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, y es que nuestro cuerpo pertenece ¿a quién? ¿Sí lo cree? Amén, ¿no? Entonces vamos a leer esos tres primeros versículos, perdón, del 12 al 14 de este contexto hoy. Y dice un versículo tan conocido: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Los alimentos son para el estómago, la Reina Valera dice para el vientre, y el estómago para los alimentos. Pero a los dos el Señor un día los hará perecer, los destruirá. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su gran poder. Muchas cosas son lícitas en Colombia, ¿verdad? ¿Fumar es lícito? ¿Tomar alcohol es lícito? ¿Abortar un niño a las 24 semanas es lícito? Sí, lastimosamente. ¿Tener sexo antes del matrimonio es lícito en Colombia? Ahora la pregunta es, ¿qué provecho me trae? La pregunta es, ¿me conviene? ¿Qué beneficio me trae? Y la respuesta es, muy poco beneficio. Normalmente estas prácticas que son lícitas en el mundo dañan la salud, traen traumas emocionales, corrompen la conciencia, nos alejan de Dios a los que somos creyentes. Incluso al que no es creyente le trae muchas consecuencias, embarazos no deseados, entre otros. Ahora, ciertas cosas, por lícitas que sean, pueden llegar a tener control sobre mi vida y colocarme bajo, someterme. Por eso es que la palabra está diciendo, hay muchas cosas lícitas, pero no me dejaré dominar, no me dejaré someter, no permitiré que tomen control de mi vida. Amén.
Y cada uno de nosotros sabemos que todo aquello que produce placer puede tomar control de mi vida. ¿Saben qué? ¿Las redes sociales producen placer? Sí. Cuando uno cae en el vicio de las redes sociales, ¿cuánto tiempo puedes durar mirando una red social? Mirando videos tontos, ¿cuánto tiempo? TikTok, mire videos tontos, mire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el placer es adictivo. El placer es adictivo. Por eso el pecado sexual produce adicción, porque hay placer en él. Y la iglesia de Corinto, bajo esa premisa de que todas las cosas eran lícitas e influenciados por esa filosofía griega del hedonismo, del gnosticismo, que nos dice, mira, lo que tú hagas con tu cuerpo no importa, porque al fin y al cabo el cuerpo es malo. Tranquilo que el alma y el espíritu se conservan. Bueno, eso es lo que dice el gnosticismo. Ahora hace muchos años un gnosticismo cristiano, que no es cuestión de ahorita, es cuestión de esa época cuando ya se estaban entrando estas filosofías en la iglesia. El apóstol Juan, lean, primera, segunda y tercera de Juan, es una lucha contra el gnosticismo, total. Y aquí lo que estaban haciendo ellos era acomodando la libertad que tenemos en Cristo, porque ¿somos libres en Cristo? Por Cristo estamos libres del poder del pecado. Por Cristo estamos libres de la condenación que la ley nos daba. Por Cristo estamos libres de esa ley ceremonial. Tranquilos, coman cerdo, no tienen ningún problema, hermanos. Porque todas esas cosas eran sombra. ¿Sombra de quién? De Cristo. Nuestro día de reposo es el domingo, el sábado, el lunes. No, nuestro reposo ¿quién es? Cristo. Si tú no has encontrado reposo en Cristo, estás perdido. Los alimentos, todas esas cosas eran sombra de nuestro Señor Jesucristo morando en nuestra vida. Y por eso somos libres, pero no somos libres para el libertinaje. El libertinaje es algo diferente. El libertinaje te lleva a dar rienda. ¿A qué? A tu naturaleza pecaminosa. Y en este caso el desenfreno sexual. Por algo Pablo juzgó tan fuertemente el pecado de este hombre en el capítulo 5. Hay buenas noticias en 2 Corintios, el hombre volvió arrepentido. ¿Amén? Pues sí, o sea, es que hay que ejercer disciplina en la iglesia, pero esa disciplina trae restauración, porque es una disciplina que debe hacerse con amor y con deseo de restaurar al que cayó, no es al caído caerle, ¿no? En Romanos 6, 1, 2 también Dios rebate todas estas ideas de tipo gnóstico cuando dice, ¿qué? Entonces, porque pecaremos, porque como hay gracia, pues, ¿y qué dice? De ninguna manera, de ninguna manera. En el verso 13 aparece un dicho que estaba de moda en Grecia, y hay dichos que se ponen de moda. ¿Quién vio Betty la Fea? Ah, no, todos ven predicaciones de John MacArthur, no. Manos santos. ¿Qué decía o qué frase famosa hizo el papá de Betty? Ah, sí la vieron, el diablo es puerco. Sí, porque hay frases que se ponen de moda. Y había una frase de moda en Corinto que decía, la comida para el vientre y el vientre para la comida. Y eso lo que quería decir es, en esta filosofía gnóstica, es hágale con su cuerpo lo que le dé placer, dele. Tranquilo, ¿no es lo que el mundo hoy está diciendo? Disfrute el día a día, disfrute el placer que puede usted tener con su cuerpo. ¿Ah? Pero Dios asegura lo contrario, porque nuestro cuerpo, ¿saben qué? Nuestro cuerpo es tripartito, nuestro cuerpo no es solo carne, nuestro cuerpo es físico, es verdad, pero también tenemos un alma, tenemos mente, tenemos espíritu, que es el que nos conecta con nuestro Padre. Y Dios asegura todo lo contrario con respecto a que no pasa nada si doy rienda suelta a mi cuerpo. Dice en Proverbios 6, 27 al 29, no lo busquen. Proverbios 6, 27 al 29 está en un contexto de pecado sexual, viene desde el capítulo 5 de Proverbios. Y allí el Señor dice algo espectacular, dice, ¿podrá el hombre echarse brasas en la ropa sin que le pase nada? ¿Podrá el hombre caminar sobre llamas sin que le suceda nada? Le dice, ¿sabe qué? Si usted practica el pecado sexual, mi hermano, no va a quedar impune.
olvídese, él le va a pasar factura y el Señor se va a encargar de que pase factura. Y creo que a los que hemos caído en pecado sexual antes de conocer a Cristo e incluso después hemos sufrido las consecuencias de ese pecado. ¿Mm? Y en este verso nos dice algo más que me parece súper chévere. Dice como, tú verás qué comes. A la final, tranquilo que la comida y el estómago se le van a destruir un día. ¿Sí? Pero tu cuerpo no es tuyo. ¿Tu cuerpo de quién es? Aquí hay una gran verdad. Y es lo primero que nos debe llevar a cuidarnos de caer en inmoralidad sexual. Tu cuerpo no es tuyo. ¿Cuántos aquí han entregado su vida a Cristo? Ese cuerpo no es tuyo. ¿Ese cuerpo de quién es? De nuestro Señor. Entonces yo no puedo hacer lo que quiera con Él. No puedo practicar lo que quiera con Él y mucho menos practicar aquí específicamente lo que estamos hablando aquí en estos versos, el pecado sexual. Verso 14, tan importante es el cuerpo para Dios que dice que un día, igual que Cristo, va a resucitar. ¿Lo creen? ¿Ustedes creen que van a resucitar con Cristo? ¿Y ustedes creen que este cuerpo va a resucitar con Cristo? Amén. Así a usted lo metan allá y lo vuelvan ceniza. Hay una promesa bien clara en 1 Corintios 15, 35 al 56. No tenemos tiempo para leerla ahorita, léanla ya. Pero dicen que esto mortal no heredará lo celestial. Y también nos dice allí en 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17, que un día el Señor vendrá y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Llevados, pero transformados. O sea, este cuerpo, así esté en ceniza, será transformado y se convertirá en un cuerpo celestial como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo asegura 1 Corintios 15. Entonces, por eso para Dios es tan importante tu cuerpo. Por tal razón, no podemos hacer lo que queramos con él. Es importante. A veces uno dice, el cuerpo lo que pase. Así hablaban los corintios. Para Dios no, para Dios es muy importante lo que haces con tus ojos. Es muy importante lo que haces con tu boca, lo que hablas, con tu lengua. Es muy importante lo que estás haciendo con tus manos, con tus pies. Es muy importante. Por eso lo que hagas con él tiene un valor muy grande para Dios. Ese es el primer punto, ¿no? El primer punto aquí para entender cómo mi cuerpo debe glorificar a Cristo es que tu cuerpo pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Lo creen? Me parece que no. Mentiras. Segundo punto, no contaminemos el cuerpo de Cristo. Va a hablar de otro cuerpo. No contaminemos el cuerpo de Cristo. Versos 15. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Ahí es muy profundo lo que dice acá, ¿verdad? Es muy chévere. Y creo que nos animará cada día más a caer menos. No solamente en pecado sexual, sino en cualquier tipo de pecado. Y eso no es una predicación legalista. Sabemos que caemos y sabemos que tenemos que arrepentirnos y sabemos que el Señor nos restaura, pero eso no es una excusa para no luchar contra el pecado. Entonces en Corinto se encontraba el templo de la diosa Afrodita, ¿verdad? Y se practicaba algo que era la prostitución ritual. No era cualquier prostituta la que estaba dentro del templo de Afrodita, eran especiales, las habían hecho estudiar para eso. Eran llamadas heteras con H. Y parece que algunos creyentes de Corinto, aún acostumbrados en su pasado a hacer eso, lo seguían haciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor les dice a través de Pablo, ¿no saben? 3 veces les dice, ¿no saben? ¿No saben? Y aprovecha para enseñarles y recordarles que sus cuerpos son miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Ahí la palabra miembros es melos, que significa extremidad, que significa parte del cuerpo. Y eso me lleva rápidamente a 1 Corintios 12, ¿recuerdan? Donde la iglesia es comparada ¿con qué?
con un cuerpo donde la cabeza es Cristo y cada uno de nosotros somos sus miembros. Algunos de ustedes son el hígado, algunos de ustedes aquí en esta iglesia son el corazón, algunos de ustedes aquí en la iglesia son el dedo meñique o son una pierna. ¿Nos fueron dados dones? Nos han sido dados dones espirituales para ponerlos aquí, a provecho del cuerpo de Cristo que son cada uno de ustedes, donde la cabeza es el Señor. Y es entonces aquí donde uno nota la gravedad del pecado sexual si soy un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa si siendo un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, cometo inmoralidad sexual? Pues estoy cometiendo un sacrilegio, estoy blasfemando el nombre del Señor, porque yo no me estoy contaminando solo. No crean que si yo caigo en pecado sexual me estoy contaminando solo. ¿A cuántos estoy contaminando? ¿A quiénes? A todos, principalmente a Cristo y segundo al cuerpo del Señor. Y las razones por las cuales este pecado afecta tal vez más afecta más que otros pecados al cuerpo de Cristo, es por las consecuencias que deja, ¿verdad? No solo el Señor está siendo afectado y deshonrado, sino que todos los miembros de Cristo sufren. ¿Y por qué será que sufren? Es por la trascendencia, por la importancia, por lo que tiene que ver con este pecado. Allí está diciendo que y está recordando a Génesis 2:24, ¿verdad? Está recordando que en un matrimonio tú dejas padre y madre, te unes a tu mujer y te conviertes en una sola carne o en un solo ser, ¿sí? Ahí es donde quiero que miremos la grandeza de esta unión. Un hombre, una mujer se unen y se unen solamente físicamente. ¿En la intimidad sexual hay una unidad solamente física? No, hay una unidad emocional, hay una unidad mental, hay una unidad espiritual. Por eso es que los que hemos experimentado alguna vez un rompimiento, un divorcio, ¿qué pasa? ¿Duele? ¿O no pasa nada? ¿Solamente lo físico se afecta? Quedamos rotos emocionalmente, quedamos rotos espiritualmente. ¿Es fácil recuperarse de un divorcio? No. Entonces mire la trascendencia que también tiene el pecado sexual. Cuando un hombre o una mujer se une física o virtual a través de la pornografía, o se une a través de una fantasía sexual, simplemente aquí y aquí se la imagina. El Señor dijo que si solamente miramos a una mujer para codiciarla, ya hemos ¿qué? Cometido inmoralidad sexual. Entonces cuando está pasando eso, ¿simplemente es mi cuerpo el que se afecta? No, hay una afección emocional y espiritual que no solamente te afecta a ti, que afecta el cuerpo de Cristo y que afecta a Cristo. Dicen que cuando una iglesia como esta de unas 150 personas cae un pastor por inmoralidad sexual, se ven afectadas más o menos 1000 personas. No solamente los 150 del cuerpo de Cristo y su familia, ¿no? Los que lo conocen. Y no solamente con un pastor, con cualquier persona, y lo hemos experimentado en nuestras iglesias cuando hay pecado sexual, ¿cuánto nos duele ese pecado? Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuánto chismoso no hay? ¿Verdad? También uno debería también sentir dolor, pero más bien ahí me das como piedra con los chismosos, ¿no? ¿Sí? Porque también contaminan. Pero sin embargo, sí, el pecado sexual, cuando uno mira toda la palabra de Dios, tiene un contexto diferente a los otros pecados, ¿sí? Muy diferente. Sin embargo, verso 17, esas implicaciones físicas, emocionales y espirituales también se producen en una relación entonces sexual pecaminosa. Llámese fornicación, adulterio, violación, lascivia, lujuria, pornografía, fantasías sexuales. Estoy por tanto hiriendo, según el verso 17, donde dice, oiga hermanos, el que se une al Señor son un solo espíritu. ¿Con quién? Con Él. ¿Qué sucede? El día que yo creí en el Señor Jesucristo, se produjo un matrimonio. ¿Sí lo había entendido? Donde la iglesia es la
novia y él es el esposo. O sea que si cometo inmoralidad sexual, ¿con quién estoy siendo infiel? Con él primeramente. Estoy violando los votos de mi matrimonio con Cristo. Ahora sí ven la profundidad del pecado sexual. Y vamos a mirar en los próximos versículos, está diciendo que es diferente a otros pecados. Y uno dice, ¿pero por qué? Pero sí, miremos que es verdad, no es mentira, es diferente. Miremos un tercer punto, ya vamos a terminar. Vamos a leer los versos 18 en adelante y es, tercer punto, glorifiquemos con nuestro cuerpo a Cristo. Vamos a repasar estos 3 puntos. El primero es que mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo es ¿de quién? De Cristo. El segundo es, hermanos, no contaminemos el cuerpo de Cristo, su misma iglesia, ¿verdad? Y tercero, glorifiquemos con este cuerpo, con el de cada uno de nosotros, ¿a quién? Démosle gloria a Cristo. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En el griego, el verbo huir se encuentra en tiempo presente continuo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quiénes estudiaron gramática? Ay, solamente Juan Manuel, bien chido. Ahora que era. Bueno, yo tampoco, a mí no me gustaba mucho la gramática. Aquí, no me la voy a picar ahorita. En el tiempo presente continuo es lo que nosotros llamamos el gerundio, que termina en ando, endo, ¿cierto? Muy bien. Y es muy chévere ver que en el griego este huyan, este huir está en ese tiempo presente continuo, ¿verdad? Y yo digo que tiene mucha razón porque da a entender como estén huyendo, ¿sí? Estén huyendo. ¿Por qué será? O permanezcan en huida. Y tiene mucha razón porque el pecado sexual es sin duda lo que más nos asedia. Hay muchos pecados, pero el que más nos asedia es el pecado sexual. Está en las redes sociales. Está en la televisión. Ya no puedes ver nada de Netflix sin que tenga sexo. Sin que aparezca ya esa escena, ¿verdad? En el cine, en la publicidad en la calle, ¿verdad? En la misma calle, ¿cómo se visten las mujeres hoy? Y cada día se vestirán con menos. Tengan la seguridad. Uno a veces dice, bueno, cuando hacía transporte escolar yo salía 4:30 de la mañana y salían unas mujeres desnudas, casi. Y yo decía, oiga, qué ganas de mostrar, ¿sí o no? Tan temprano. Y uno decía, al mediodía que hace calorcito, no, ya. 4:30 de la mañana. Hermanos, es tan tóxico el pecado sexual, tan dañino que el Señor nos dice que debemos, ¿qué? Estar huyendo, continuamente estar huyendo de Él. Y eso a mí me causa risa cuando miro Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistid al diablo y ¿él qué? Cuando yo resisto al diablo, ¿el diablo qué hace? Huye de mí. Pero con la fornicación, ¿qué dice? Patitas, ¿para qué son? ¡Huya! ¿Quién es más peligroso? ¿La inmoralidad sexual o el diablo? La inmoralidad sexual. Y uno siempre echándole la culpa al diablo de todo. Miren, el mayor enemigo que tenemos, hermanos, somos nosotros mismos. A tal punto somos tan malos que el Señor nos dice con respecto al pecado sexual, huyan de la fornicación, permanezcan en huida constante. Y aquí es donde quería entrar. Dice, cualquier otro pecado afecta mi relación con Dios, pero jamás de la misma manera que lo hace el pecado sexual. ¿Por qué? Porque otros pecados principalmente están afectando a el otro, ¿verdad? Si robo, ¿a quién afectó más? Pues al que le robé. Si mato, pues pobrecito, al que maté. Obviamente, ¿no? Si deshonro a mis padres, a mis papás principalmente son los que sufren. Yo huyo todo orgulloso, ahora me mando solo.
¿Mm? Pero el otro pecado, ese pecado de inmoralidad sexual, ¿saben por qué no se puede? Porque es comparable con lo que pasa en el matrimonio. Por esa fusión que hay de espíritu, emoción y físico, mente, todo está allí unido. Por eso, cuando se comete inmoralidad sexual, no se parece a ningún otro pecado, para nada, porque sus consecuencias son más graves. Y vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Cuando David hizo un censo, recuerdan en Primera de Crónicas 21, y también está narrado en Segunda de Samuel, dice que Satanás tentó a David a hacer un censo. Es como si a mí me tentara Satanás a hacer un censo de la iglesia, pero solamente ¿para qué? Para vanagloria, para decir, ay, en mi iglesia hay 200 personas. Eso fue lo que pasó. Fue por pura vanagloria. Inmediatamente el Señor se sintió ofendido porque Él nunca le dio la orden a David de hacer un censo. Y castiga a David, pero castigó principalmente fue al pueblo de Israel. Porque le dio 3 opciones de castigo y él eligió la tercera, que era mandar una peste. ¿Cuántos murieron? 70,000 israelitas murieron. Hasta que le tocó al pobre David postrarse y dijo, Señor, yo fui el que pequé, ya no más. ¿A quién afectó David con ese pecado de la vanagloria? A los demás. Pero ¿qué pasó cuando David adulteró con Betsabé? Allí en 2 de Samuel 11 y 12. Cuando uno lee el Salmo, y no vamos a leerlo ahorita por falta de tiempo, 51 y el Salmo 32, donde él está dolido y confesando su pecado, dice estas cosas. En el primero en el versículo 11, dice que sintió que la presencia y el Espíritu de Dios lo habían abandonado. Él sentía que la presencia y el Espíritu de Dios ya no estaban con él. Una consecuencia espiritual. Y eso le sucede mucho al que ha caído en pecado sexual principalmente. No estoy diciendo que no pase con los otros, también pasa lo mismo, pero más con el sexual. Uno como que siente hasta dónde, Señor, te ofendí. Y siente que Él ya no está con él. Y él pedía, Señor, devuélveme. Otra vez quiero sentir tu presencia. Segundo, perdió el gozo de su salvación, perdió la alegría que una persona salva experimenta. Una afectación entonces en lo emocional, en lo espiritual. En el Salmo 51:8 y en el 12 dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Tercero, dice que sintió que sus huesos, parte física, se envejecieron. Sentía su cuerpo, Salmo 51, abatido. Y por último, porque puedo sacar de aquí 80 consecuencias, nomás saqué 4 para no aburrirlos, su familia también fue afectada. Un hermano violó a una hermana, vino Absalón y mató a ese hermano en venganza. Absalón con el tiempo se rebeló contra su padre, contra David, y le tocó a David salir huyendo y se acostó con todas las concubinas allá a la vista de todos los israelitas. Allá en el balcón, en el mismo balcón donde tal vez él estuvo mirando a Betsabé desnuda, allá se acostó con todas. Después Joab, sin tener una orden, Joab era el general del ejército de David, sin tener una orden mató a Absalón. El hijo que iba a nacer de Betsabé también murió. ¿Cuánta implicación trae el pecado sexual, verdad? Por eso es que Dios le da tanta importancia por encima de los otros pecados, sin decir que los otros no tienen importancia. Y en el verso 19 le recuerda a los corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo creo que la razón más grande de por qué el pecado sexual ofende tanto a Dios es es porque cada una de las personas que hemos creído en Cristo, o aquí en este recinto hoy, lo estoy hablando, y todos los que en el mundo han creído en el Señor Jesucristo, son templo del Espíritu Santo. ¿Usted no le da orgullo de eso? Orgullo del bueno, ¿no? ¿No se siente bien? O dice, no, yo soy templo del Espíritu Santo, como si nada. Es que, ¿sabe qué? Lo que pasa es que uno no alcanza a magnificar la grandeza de saber que yo soy templo y que fuera de que soy templo, el Espíritu Santo mora en mí. En el Antiguo Testamento el templo y el tabernáculo
allá era algo físico como esto y allá era que moraba la presencia de Dios. Pero ahora la presencia de Dios mora en cada uno de ustedes. ¿Usted es consciente de eso? Porque yo creo que cuando uno peca, no es consciente jamás de eso. Y es triste. Es triste. Es una ofensa tan grande saber que el Espíritu Santo mora en mí y yo estoy permitiendo y estoy entrando, en el caso del pecado sexual, cosas que están ahí, entrando en mi mente, entrando en mi espíritu, en mis emociones. Por eso dice que el Espíritu Santo se entristece, se constriñe, dice. Y es por esa implicación interna que ya hemos estudiado con respecto al pecado sexual. Es que lo compara a la abominación, al sacrilegio. El pueblo escogido por Dios hizo lo mismo en el templo físico, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Israel? Vamos a Ezequiel 8 un momentico, porque me gusta ver cómo el Señor nos muestra en su palabra, para hacernos entender un poquito más, ahora que el templo somos nosotros mismos, cuánto le ofende al Señor que en su templo santo entre abominación. Y para no aburrirlos mucho voy a leer desde el versículo 10, Ezequiel 8, versículo 10. Dice que el Señor agarró de las mechas a Ezequiel, lo llevó volando hasta el templo y le mostró lo siguiente: entré pues y miré y vi grabados en el muro por todo alrededor toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, líderes. También Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube del incienso subía. Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los líderes de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y eso está pasando cuando tú estás entrando a una página donde hay pornografía, o estás acostándote con una mujer, o estás cometiendo cualquier inmoralidad sexual hasta en tu propia mente, fantaseando. En la oscuridad del pecado entra idolatría. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa, verso 14, del Señor que estaba al norte, y allí vi mujeres sentadas llorando al dios Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, adentro, al lugar santísimo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo en nosotros? En un lugar muy santo, porque somos templo de Él. Y dice que había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban ante Ra, ante el Dios Sol. Bueno, ahí sigue diciendo que entonces ¿perdonará Dios eso así nomás? Para nada. Y es cierto, porque Israel fue llevado años después cautivo. Colosenses 3:5, ¿lo recuerdan? Dice el Señor allí: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Aquí la palabra avaricia es codicia. ¿Codicia de qué? ¿De plata? No, está en un contexto ¿de qué? De pecados sexuales. Más sexo, más sexo. Y eso a lo que te invita el pecado sexual cuando caes en eso, es a eso. Más, más, más. Y dice: lo cual es idolatría. ¿Lo cual es? Es lo mismo que Israel hizo. Entró al templo, dioses. Eso pasa cuando cometemos pecado sexual, porque tiene esa trascendencia, vuelvo y repito, emocional, espiritual y física. Estás permitiendo que entre ídolos, y por eso destruye tanto el pecado sexual la vida de un cristiano y de un no cristiano también. Para Dios es igual de detestable que lo que pasó allí en Ezequiel 8. Y por último, la conclusión. Volvamos allá primera de
Primera de Corintios, en el capítulo 6, y miramos el último verso, el verso 20, que dice: porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La conclusión me da otra gran razón por la cual nuestro cuerpo solo debe glorificar y honrar al Señor, ¿verdad? Y es porque fuimos comprados por precio. ¿Qué recordábamos en la cena? El Señor derramó su sangre por ti y entregó su cuerpo por ti. Ese fue el precio que pagó, no fue oro ni plata, como dice Primera de Pedro 1, 18 al 19. Eso no fue. Fue su propia vida la que entregó por ti. Ese fue el precio que pagó por ti. ¿Cómo le estás pagando tú? ¿Cómo le estoy pagando yo? Es la pregunta. Cantábamos: Señor, quiero ser un perfume a tus pies. O sea, que la gente que esté al lado vean a una persona que glorifica a Dios con su cuerpo, que uno huela a Cristo. Lo triste es oler a mundo, ¿cierto? Y terminemos, como les dije, me iba a centrar más hoy en el cuerpo y lo que hacemos respecto al pecado sexual, pero quiero dejar por último 5 retos para vencer el pecado sexual. No estoy diciendo que es fácil, vuelvo y repito, por ser algo de adictivo, no es fácil, pero con Cristo se puede, amén. 5 retos para vencer el pecado sexual. El primero, y lo veíamos en el versículo 12, ¿no? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Dominio propio. Practica el dominio propio, pero el dominio propio no se puede practicar solo. Hay que estar unido ¿a quién? A Cristo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Alejados de mí, nada podéis hacer. Hay que estar ahí. Segundo, recuerda siempre que tu cuerpo le pertenece ¿a quién? A Cristo, que fue lo que estuvimos viendo hoy en los primeros versículos. Cuando vayas a pecar, recuerda que tu cuerpo no es tuyo, es de Cristo. Tercero, huye, permanece huyendo de la inmoralidad sexual. No hay otra estrategia. Dice que es huir. No es que voy a resistir, que voy a hacer esto. No, es huir. Cuarto, cuéntale a una persona madura espiritualmente tu lucha. Rinde cuentas. Si te quedas con eso solo, vas a seguir sufriendo. Vas a seguir sufriendo. Debes contarle a alguien maduro que te ayude a salir de allí. Ríndele cuentas a él. Y quinto, lo más importante, reconoce. Confiesa que tienes una lucha en este área del pecado sexual. Si tú no confiesas que tienes una lucha, es el orgullo lo que está en ti. Muchos dicen: yo salgo de esto solo. Le pasa igual que al marihuanero, le pasa igual que al que consume cocaína o consume heroína. Siempre dicen lo mismo: yo voy a salir de esto solo. No, cada día te va a tomar y te va a esclavizar, porque eso es lo que hace el pecado sexual más y más en tu vida. No puedes. Confiesa al Señor tu pecado. Confiesa a las personas que están alrededor y que has afectado tu pecado. No piensas, y aquellos a los cuales nos confiesan ese tipo de pecados, no es para condenar, no es para juzgar, es para ¿qué? Para restaurar. Estamos llamados a restaurar a ese hijo que un día viene y nos dice: papá, estoy esclavizado por la pornografía o por una mujer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juzgarle? ¿Condenarle? Restaurarle, dice la palabra de Dios, porque somos maduros supuestamente espiritualmente. Es con amor que se restaura para que esta persona salga de este pecado y deje de estarle dando o contaminando no solamente el cuerpo de Cristo, sino su propia vida. Este era el mensaje de hoy. Tremendo, sí, perdón. Es difícil hacer chistes en medio de este tipo de predicación. Pero lo que más deseamos es que Cristo deje en nosotros hundido algo muy importante. No somos nuestros, somos de Él. Y su Espíritu mora en nosotros. ¿Y quién nos lo dio? El Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por
hacernos entender lo profundo de este pecado. Perdónanos porque sin duda muchos hemos caído en él, a través de los solos pensamientos, Señor, de una sola mirada. Te ruego, Señor, que nos ayudes, no podemos solos. Permítenos tener dominio propio sobre esto, no permitir que tomen estas cosas control sobre nuestras vidas, Señor. Y si hay un hermano, Señor, que está en esto, yo te pido, Señor, que pueda abrir su corazón y pueda decirlo, Señor, y que tú a través de personas maduras le ayudes a salir de allí, a ser victorioso, porque tú nos has prometido victoria desde la cruz. Y así lo creemos, Señor, en ti todo lo podemos hacer. Y te damos por eso con nuestro cuerpo, y es nuestro deseo darte con nuestro cuerpo a ti la honra y la gloria que tú mereces, porque tú entregaste tu vida por nosotros. Te adoramos, te damos las gracias en tu precioso nombre. Amén.